Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. Bueno, eh, chicos, hoy sé que Andrea, la ayudante de cátedra, les ha mandado por WhatsApp para que repasen o para que lean el práctico de honorarios directores. Y yo, si bien estoy mejor de salud, estoy este, con bastante congestión, resfrío, y, y bueno, le he pedido a Andrea que haga el favor de ayudarme en la clase de hoy para que yo no tenga que hablar tanto. Entonces, vamos a... Hola Andrea, ahí te veo. Este, no sé si vos puedes compartir la pantalla o la tengo que compartir yo. ¿Vos tienes posibilidad de compartir desde tu computadora? ¿Me escuchas, Andrea? Sí, profe, ahí estoy por compartir. Bueno, y chicos, les sugiero, si no lo han hecho ya en este momento, si tienen a mano papel, lápiz, hagan una línea de tiempo para poder ir siguiendo el práctico, las fechas y ubicarse en los datos, digamos, que se van a ir leyendo y razonando juntos. Así que por favor, creo que eso es conveniente para un mejor entendimiento de un tema que siempre cuesta, eh, digamos, entenderlo y que es importante porque es algo necesario y en la práctica profesional muy frecuente que tengan que leer o asesorar sobre ese tema. Eh, Pasarles después, por favor, a Andrea, porque si no nos vamos a olvidar el tema de asistencia para ver cuántos chicos están presentes dentro de un rato. O sea, vamos a darle 5 minutos y vamos a empezar la clase. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bueno, profe. Bueno, tengan a mano el papel, el lápiz y Andrea, en 5 minutos comenzamos más. Yo voy a traer un café para tener aquí a mano. ¿Sí? Bueno, profe. Muy bien.
Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver el práctico que he pasado por WhatsApp. El práctico número 1 de cuarta categoría. Bien. Voy a apagar la cámara, así que comparto pantalla, me avisan si se ve. Bueno, Ahí estamos, ¿se ve? sí, sí se ve. Sí, ¿No Bueno, puedes agrandar, Andrea? ¿No puedes ahí. agrandar? Pues se ve muy chiquito. Ahí está. El tema de la asistencia, si ven que sus compañeros piden el link, lo reenvían por favor porque no lo voy a poder mandar, ¿sí? Bueno, comenzando, el tema de los honorarios, lo podemos ver desde dos perspectivas. Primero, por un lado, del tratamiento que va a tener para la sociedad, que como una deducción, lo que hubiera pagado, y por el otro lado, como la percepción que recibe el director, como una renta de cuarta. En este caso nos vamos a enfocar en cuál sería el tratamiento como una renta de cuarta categoría para la persona que la recibe. Iniciando con los datos del práctico, la señora de apellido Miss es presidenta de una sociedad anónima que tiene un directorio unipersonal, es decir, que es un solo director, por lo tanto, no tendríamos problema con el tema de la asignación individual. Cierra el ejercicio en julio de cada año y en el 2015 ha celebrado la asamblea por la cual asigna los honorarios el 10 de noviembre. Le asignó una suma por un monto de 200.000 en concepto de honorario. Como decía antes, al ser unipersonal, la asignación de la asamblea ya es la asignación individual. La sociedad anónima presentó la declaración jurada en diciembre de 2015, que como lo dice la normativa, el quinto mes posterior al cierre, el cierre lo hace en julio. Allí, en la declaración jurada, el resultado impositivo que arroja es 250.000, ha determinado un impuesto a las ganancias de 87.500 y ha deducido en concepto de honorarios de director 130.000 según los límites que establece la ley impositiva. Además, brindo otros datos del práctico que dice
que la señora Miss había retirado en enero, el 1 de enero y hasta el 10 de noviembre del año 2015, 150.000 pesos, que corresponden a la retribución que le correspondería por el ejercicio 2015. El saldo, es decir, los 50.000, le fueron abonados el 15 de diciembre de 2015. Este es un dato que lo van a tener en cuenta por el tema del criterio de imputación de esta renta. La sociedad anónima no actuó como agente de retención del impuesto a las ganancias y la señora Miss no efectuó el ingreso de pago a cuenta de dicho impuesto. Bueno, vamos a ver dos alternativas. La primera, que es en el caso de que la retribución sea de 200.000, y la segunda alternativa, que está más adelante, que es para el caso de que la retribución sea en un importe mayor. ¿Cómo sería el tratamiento en cada uno de esos dos casos? Según el artículo, el ex artículo 79, que ahora es el 82, en el inciso F de la Ley de Impuesto a las Ganancias, estas ganancias que se perciben como director de la sociedad anónima están grabadas como una renta de cuarta categoría. Además, en el artículo, bueno, el ex artículo 18, que ahora es el 26, establece que es una de las excepciones al criterio de imputación de cuarta categoría. Como recuerdan, el criterio de imputación de la cuarta es el percibido, pero en esta excepción la vamos a imputar en el momento en que exista una asignación individual de los honorarios. Si hubiera una asignación global, recién vamos a imputar en el momento de que haya una asignación individual. El artículo 87, inciso J, que ahora es el artículo 91. Retire esa parte, por favor. Bueno, la parte de la imputación. Sí, por favor. Sí, bueno, les decía que el artículo del 24 establece que esta es una de las excepciones que hay al criterio de imputación general que se usa en la cuarta categoría, que generalmente es por lo percibido. Esta es una de las excepciones en el cual no va a ser por lo percibido la imputación de la ganancia, sino en el momento en el que se produzca la asignación individual de los honorarios. Ahí les decía que en el caso de que haya una asignación global, es decir, que haya más de un director, por ejemplo, que en este caso que tenga dos y la asignación no hubiese sido individual, recién va a imputar en el momento en que la asignación sea a cada director. Bueno, siguiendo, el artículo 87, que ahora es el 91, admite la deducción en cabeza de la sociedad que paga de ciertas sumas a los administradores. Este artículo establece una limitación que, bueno, no es el caso práctico, pero la suma es de 12.500 por cada director o 25% de la utilidad contable, el que fuese mayor. Esto quiere decir que la sociedad no va a deducir todo lo que hubiera pagado como concepto de horario, sino que tiene un límite. Es decir, que de lo que asigna, cierto importe puede deducir y otro importe no lo deduce en su declaración jurada. Es el caso de aquí más arriba, asignó honorarios por 200.000, pero solo ha podido deducir 130.000. Es decir, que hubo 70.000 que no ha podido deducir por la razón de que ahí está la limitación del artículo 91. Disculpa, Andrea, les aclaro a los chicos para que quede claro. Por un lado, la decisión asamblearia social en función del trabajo desempeñado por el director es independiente del tratamiento tributario de los honorarios. Entonces, la asamblea asigna en función de lo que considera
corresponde por el trabajo que efectúa el director en su función de director, una X cantidad o importe de honorarios. Lo cual, ese importe no siempre, no es que siempre va a haber una parte, digamos, que va a poder deducir y otra que no, sino que hay un límite legal para la sociedad en cuanto a poder restar ese honorario como gasto, porque lo que para el director se convierte en un beneficio, en una renta gravada en cabeza del director, para la sociedad es un gasto que tiene que efectuar el honorario que le asigna para poder realizar la actividad y obtener rentas grabadas. Entonces, como un espejo, lo que se asigna, lo que la sociedad asigna de honorarios es el gasto para la sociedad. Y para el director es un honorario que lo va a tratar como renta de cuarta. Ahora bien, el tratamiento de ese honorario en cabeza del director depende indirectamente de lo que haya sido el tratamiento tributario en cabeza de la sociedad. Y ahí entra el tema del límite que Andrea bien les estaba diciendo. Puede haber asignado una suma de dinero la sociedad por el trabajo al director, pero no necesariamente el total de los honorarios asignados para la sociedad los va a poder restar como íntegramente como gastos, porque hay un límite en la deducción del gasto que es del 25% de la utilidad contable o 12.500 pesos por cada uno de los directores, si hubiera más de uno. De esa comparación se toma como límite el mayor. Entonces, no sé en la filmina, que es lo que le decía a Andrea, cuánto es, volverla si quieres a los importes, Andrea, de los datos, cuánto era, ahí está, el resultado impositivo, aquí, la sociedad lo retribuye al director con 130.000 pesos. Esos 130.000 son una renta para el director y un gasto para la sociedad. Pero hay que analizar si esos 130.000 de gastos para la sociedad, impositivamente, de acuerdo a la ley de impuesto a las ganancias, pueden ser o no restados íntegramente o ser deducidos, como dice la ley, del balance impositivo de la sociedad. Y ahí es donde entra todo el tratamiento que ahora, Andrea, disculpa la interrupción, continúa haciéndolo los chicos. Bueno, el importe que haya deducido la sociedad siempre va a estar grabado en cabeza del perceptor. ¿Por qué? Porque como decía la profe, lo que hubiere deducido la sociedad como gasto, lo ha sacado de su base imponible la sociedad, entonces va a estar alcanzado en la base imponible que tenga el director. Y el excedente que no haya podido deducir la sociedad, en este caso los 70.000, será considerado por el beneficiario como no computable para el impuesto a las ganancias siempre que el balance impositivo de la sociedad hubiera arrojado un impuesto determinado. Ese es como un primer requisito. Y el segundo, en el artículo 142 del decreto, establece otro límite mayor, que es que la no computabilidad del excedente será de aplicación solo cuando el impuesto determinado en el ejercicio por el cual se paga la retribución sea igual o superior al monto que surja de aplicar la alícuota del impuesto a las sumas las que se presenten considerar como no computables. Bueno, esto lo van a entender mejor en el ejemplo. Aquí lo que asignó la sociedad como honorario son 200.000. Lo que ha deducido, los 130, directamente van a estar grabados para el socio. No hay ningún análisis que hacer sobre esto. Al excedente, que son los 70.000, va a haber que analizar si van a ser computables o no según se cumplan los requisitos de los artículos que hemos mencionado antes.
Para eso tenemos que ver si sobre este excedente la sociedad ha tributado el impuesto a las ganancias. Si ha tributado, va a ser no computable para el director, y si no ha tributado, va a ser computable para el director. Para ello vamos a comparar la base imponible que ha tenido la sociedad con el excedente. Si la base imponible es mayor al excedente, eso quiere decir que la sociedad ha tributado por un importe mayor al excedente, es decir, que sobre lo que excede ya tributó en cabeza de la sociedad, por lo tanto no correspondería que tribute el director. Andrea, disculpa, la base imponible de la sociedad, acuérdense chicos, es la ganancia neta sujeta a impuestos de la sociedad, que en el caso de este ejemplo es 250.000 pesos, ¿no es cierto, Andrea? Sí. Si tenemos un impuesto determinado de 87.500, que eso lo ven aquí, estos 87.500 de impuesto a las ganancias de la sociedad determinado surge de aplicar la alícuota, el porcentaje vigente para este año, que era el 35%, a la ganancia neta sujeta a impuesto. Esa es la base imponible, la ganancia neta sujeta a impuesto. ¿Cuál es la ganancia neta sujeta a impuesto? En este práctico lo tienen como un dato, son 250.000. Pero también se le podría sacar por regla de 3. Si 87.500 es el 35% de una base imponible, que es el 100%, ¿cuánto es el 100? Y por regla de 3 van a llegar a los 250.000. Entonces, por eso es que estamos comparando, en definitiva, el 35% de la base imponible de la sociedad me arroja un impuesto de 87.500. ¿Y con qué estoy comparando? Con la misma tasa social, 35%, aplicada ¿a qué? Al excedente. Si hay en esta cuestión un valor que supera, como es en este caso aquí, la base imponible de la sociedad, decía Andrea, es mayor, o sea, los 250.000 pesos de base imponible ganancia neta es mayor de la sociedad a los 70.000 pesos de excedente. Entonces, en ese caso, la sociedad ha determinado impuestos sobre un monto de base imponible mayor a los 70.000. Se deduce, de acuerdo a la normativa, que la sociedad se ha hecho cargo de pagar el impuesto y por lo tanto ya está encubierto el 35% en cabeza de los 70.000 de excedente, en cabeza del director. Y por eso es esos 70.000 no computables para la directora, señora Miss. No sé si me hago entender, si no, Andrea, vos traduciles. Gracias. Bueno, como decía, el excedente es inferior a la base imponible, por lo tanto, se presume que ese excedente ha tributado el impuesto a las ganancias en cabeza de la sociedad, por lo tanto, es no computable en la cabeza de la presidenta, la señora Miss. Resumiendo, va a estar grabado en cabeza del perceptor lo que haya deducido por la sociedad siempre, los 130.000. Va a estar no grabado en cabeza de la señora Miss el excedente del monto deducido por la sociedad por ser inferior a la base imponible del impuesto a las ganancias de la sociedad, es decir, los 70.000. Sumando los dos montos, vamos a tener el total de la retribución asignada, que son los 200.000. Para justificar patrimonialmente, bueno, tenemos en cuenta una simplificación, que es que al inicio la señora Miss no tenía nada, tenía 0 pesos en patrimonio al inicio, y que al cierre conserva esos 200.000 que ha extraído de la sociedad. El patrimonio al inicio va en columna 2 y el patrimonio al cierre en la columna 1. El resultado impositivo va a ser lo que está grabado, es decir, las ganancias de cuarta,
que son los 130.000, y la retribución no grabada lo vamos a justificar como en la columna 1, que son los 70.000, que es lo que no está alcanzado porque, por la razón que hemos dicho, que ya lo había tributado la sociedad. Así llegamos a la igualdad en ambas columnas de 200.000. La alternativa 2 es para el caso, en este caso la asignación de honorarios es mayor. ¿Se ha entendido el tema de la alternativa 1? Sí, Yo tengo una duda. Sí, sí se Sí. entendió. Sí, decime. Los honorarios deducidos por la sociedad por 130.000 sobre, digamos, ¿cómo lo calculo? Eso va a surgir de la limitación que decía del artículo 91. En este práctico es un dato, no lo calculas, pero para sacar para determinar la sociedad cuánto va a poder reducir, va a tener en cuenta el límite o bien de 12.500 por cada perceptor, en este caso no lo ha usado, o el 25% de la utilidad contable. O tiene un solo perceptor, 12.500 no lo ha usado porque ha podido deducir 130.000, así que ha usado el límite de 25% de la utilidad contable que haya tenido. ¿Se entendió? Sí, sí, se ha entendido, pero no me da el 130.000. Perdón. Es que no está el dato de la utilidad contable. Ah, bien, bien. Es de la utilidad contable, no del resultado impositivo. Bien, perfecto. Gracias. A ver, la utilidad contable generalmente no es equivalente a la utilidad o a la ganancia impositiva. La utilidad contable, en este práctico ustedes tienen la ganancia impositiva, pero la utilidad contable, como se guía por reglas de contabilidad y no con reglas de evaluación, digamos, y exposición de, más que nada, de evaluación de la ley de impuestos a las ganancias, generalmente, siempre diría, a la utilidad contable hay que hacerle alguna serie de ajustes en más o en menos para llegar recién a la utilidad impositiva. Como aquí la norma dice el 25% de la utilidad contable con ciertos agregados que todavía no hemos entrado a analizar, entonces, como dice Andrea, lo tenemos que tomar a los 130.000 como un resultado ya del cálculo que ha hecho, de acuerdo a la ley, la sociedad, partiendo de su utilidad contable, que no sabemos cuánto ha sido, ha hecho los cálculos, ha determinado esa utilidad, digamos, contable, sus balances seguramente están expuestos, y sobre eso le ha calculado el 25% que le arrojó los 130.000 como tope máximo. Por otro lado, tiene el acta de asamblea, quien hace el asesoramiento impositivo y ve que le asignó 200.000 de honorarios. Entonces, comparando los 200.000, que eso surge del acta de asamblea, la asignación de honorarios, y con los papeles de trabajo del asesor impositivo, a donde en base o partiendo de la utilidad contable, llegado a determinar el 25% de su utilidad contable conforme a la ley de impuestos a las ganancias en 130.000 pesos, compara y dice, bueno, la sociedad puede deducir de los 200.000 que asignó al señor o a la señora, únicamente o 130.000 o 12.500. ¿Qué elijo? Y la ley me dice que puedo elegir más grande. Entonces yo, sociedad, voy a tomar los 130.000 y lo va a restar a los 130.000 como gasto. La sociedad de su ganancia impositiva. Y ese dato es el que me sirve a mí para hacer el tratamiento del honorario como asesor de la directora.
¿Se entiende ahí? Ahora sí, profe. Gracias. Si les queda algo, es importante que pregunten, chicos, hasta que se saquen las dudas. O sea, no queden con ninguna duda al respecto para que puedan, justamente es un trabalengua Profe, entre la ley y el decreto, el tratamiento del honorario. Y es un tema muy importante que lo entiendan, porque repetirlo de memoria es medio diría imposible. Y además no es la idea que lo repitan de memoria, porque seguro al momento de aplicarlo se van a equivocar. profe, ahí cuando se refiere a la utilidad contable, ¿estamos hablando del resultado del ejercicio? Sí, contabilidad, contabilidad. Profe, Bien, gracias. profe, Sí, te escucho. disculpe. Entendí sobre los 70.000, que es la diferencia que sobre lo que se le asignó y el límite. Pero esos 24.500, ¿qué dato es? ¿Qué arroja ese dato? ¿Cuál 24.500? Ah, ya ¿Qué está. es el, Espera un segundo. Espérate que yo tengo un papel todo, soy de la otra generación. Me voy a sacar mi papelito. ahí lo Los puso Andrea. 24.500 son el cálculo, ya estamos, digamos, como asesores, poniéndonos como asesores de la directora, de la señora Miss. Entonces la ley lo que dice es que para la señora, esos 200.000 pesos, en primer lugar, si nosotros la estamos asesorando, ¿qué es lo que sabemos de este práctico? Que en el ejercicio 2017, ella es persona humana, su ejercicio empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre del año 2017. Por eso les decía, hagan una línea de tiempo con las fechas. Esta señora va a tener que declarar honorarios como directora en el año 2017 porque es el año en que le han asignado los honorarios. Más allá de que en este práctico, si no me equivoco, también vemos que no solamente que han sido asignados, sino cobrados. Pero no es ese el punto. Aquí se le está asignando los honorarios de esta señora al año 2017 porque ella los ha visto en un acta de asamblea asignados. Ahora, muy bien, ¿cuánto es lo que le asignan? 200.000. Nosotros tenemos como asesores que determinar si esos 200.000 van a estar en el ejercicio 2017 en su declaración jurada, grabados como cuarta categoría totalmente, los 200.000, o en virtud de la disposición legal y el tratamiento que está en los artículos que acaba Andrea de referenciar, una parte de esos 200.000 es renta de cuarta grabada y otra parte puede no serlo, ser no computable, es decir, va a justificar ingresos para ella en el cuadro de justificación, pero no va a estar sometida a imposición. Eso es lo que tenemos que definir de esos 200.000 pesos de asignación, cuánto es renta grabada de cuarta y cuánto es renta no computable de cuarta. Y ahí es donde entramos con el excedente, que es lo que, a ver, decía Andrea al comienzo y muy bien señalaba. Y ustedes grábenlo a fuego, porque siempre tendemos a hablar del excedente y nos olvidamos de la parte de honorarios que no excede al límite de la sociedad. Entonces, Andrea les señalaba y les decía, lo que la sociedad ha podido restar, deducir como gasto, en el impuesto a las ganancias de la sociedad, en este caso los 130.000, eso siempre, siempre, siempre es renta grabada para el director. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Ahora vamos con la realidad. La sociedad impositivamente ha podido restar 130.000 aplicando los límites y todas las consideraciones legales a las que además vamos a volver, si no es en esta unidad, cuando veamos tercera categoría y volvamos a ver este tema desde el punto de vista de la sociedad, con los límites, con la forma de imputar el gasto y todo lo demás. Por eso ahora lo estamos dando como dato. Entonces, si es que la sociedad ha restado 130.000 y hay 200.000 en realidad asignados,
ahí surge recién la palabrita del excedente. Excedente no deducido, excedente que no ha podido ser restado como gasto en cabeza de la sociedad, porque la sociedad asignó 200.000 de honorarios, pero la ley de ganancia únicamente le ha permitido restar como gasto a la sociedad 130.000. Entonces, lo que la sociedad, sobre lo que no tributa la sociedad, es únicamente sobre 130.000, porque justamente lo manda a gastos. Entonces, por eso, lo que no tributa la sociedad, el razonamiento es que alguien se debe hacer cargo y ese alguien es el director. Los 130.000 restados como gastos son tomados como renta de cuarta por el director, renta grabada. Y los 70.000 que han quedado pendientes, digamos, entre comillas, de tratamiento en cabeza del director, hay que ver qué ha pasado con la sociedad y volver a enlazar el tema de la sociedad. Para el director va a ser no computable, es decir, no grabado los 70.000 de excedentes, siempre y cuando la sociedad, dice la ley, haya determinado impuesto. Pero además el reglamento, en un exceso reglamentario quizás, no sí seguro, pone otra condición y lo que dice es, bueno, no es suficiente que haya determinado impuesto, sino que ese impuesto por lo menos tiene que ser mayor o igual al 35% en este caso, es decir, a la alícuota vigente al momento de, digamos, al tiempo de que se está asignando los honorarios para esa sociedad. De manera tal que si la sociedad determinó un impuesto igual o mayor al 35%, en este caso, porque 35% es la alícuota que estaba vigente para ese ejercicio que cerró la sociedad y por el cual está asignando honorarios. Si la sociedad aplica el 35, perdón, si el director dice el excedente es 70.000 pesos, lo multiplico por el 35% y me da 24.500 pesos y lo comparo con el impuesto determinado por la sociedad, ahí en este caso se está cumpliendo con uno de los primeros supuestos legales, que haya impuesto determinado, sí. ¿Cuánto determinó de impuesto la sociedad? 87.500. Ahora bien, los 70.000 de excedentes son no computables, todavía no sabemos, hay que seguir el paso siguiente de comparación o el requisito puesto por el reglamento. ¿Y qué dice? Bueno, hay impuesto determinado, pasemos a la segunda cuestión. ¿Y cuál es? Ese impuesto determinado es mayor o igual, por lo menos, al 35% del excedente, y ahí es donde entramos a comparar. 87.500 es mayor o igual a 24.500, que es el excedente no deducido por la sociedad, los 70.000 pesos por la alícuota vigente, societaria. Hacer esa comparación entre impuesto determinado y la alícuota societaria por el excedente significa, ni más ni menos, para que esta desigualdad se dé entre 87.500 y 24.500, si ambos son términos, digamos, en las ecuaciones, multiplican por 35%, la diferencia está dada por las bases de cálculo. En un caso, para que me dé 87.500, la base imponible de ganancia de la sociedad es 250.000. Para que me dé 24.500, multiplicando por 35% de nuevo, la base de cálculo, el excedente en este caso, es 70. Entonces, si yo comparo las bases, veo que en este caso va a ser no computable y ahí entra lo que dice el reglamento. Únicamente hasta el importe que representa la base imponible de la sociedad. Y es el segundo caso cuando de desigualdad inversa. Aquí no, aquí yo sé que la sociedad ha tributado sobre 250.000 y el excedente es 70.000, por lo tanto la sociedad ha cubierto con el impuesto el impuesto que hubiera correspondido al excedente. Y de esa manera dice, bueno,
si ha tributado la sociedad, ¿para qué va a tributar también el director? Entonces, el excedente va a ser no computable para el director. No sé si me hago entender, chicos. Sí, profe, sí se Sí, entiende. profe, sí se ha entendido. ¿Me entiendes? O sea, todo parte, por eso les decía, es un ida y vuelta con lo que ha hecho la sociedad. Alguien tiene que hacer cargo de tributar sobre esa renta. Entonces, lo que es gasto para la sociedad, lo que puede restar a la sociedad, obviamente no tributa, como dijo Andrea. Entonces, ¿cuánto ha restado la sociedad de su base imponible? 130. Bueno, entonces esos 130 son renta gravada, es decir, base imponible del director. Ahora, los 70 que no ha tributado la sociedad por algún motivo, entonces, ¿quién se hace cargo? Bueno, en principio se hace cargo el director, pero en la medida que la sociedad no haya ya tributado sobre ese excedente que no ha podido restar. Esa sería como conclusión. ¿Podemos seguir, chicos, o quieren preguntar algo? Sigamos, profe. Bueno, Sigamos. continúa, Andrea. Bueno, en la alternativa 2, los honorarios que se asignan es por un monto mayor, por 410.000. De esos 410.000, se mantiene el dato de cuánto ha deducido la sociedad, que ha sido 130.000. Entonces, esos 130.000 directamente, como decíamos, va a estar grabado siempre. Entonces, vamos a ver cuál es el tratamiento que va a recibir el excedente. Se había asignado 410.000, 130 ha deducido, que eso va a estar grabado, y el excedente es 280.000. Vean que aquí el excedente, bueno, es mayor porque se ha asignado un monto mayor. Entonces tenemos que analizar si por esos 280.000 la sociedad ha tributado el impuesto, y si lo ha tributado va a ser no computable para el administrador, o si ha tributado una parte no, para determinar cuánto va a estar grabado para el director. Hacemos el mismo cálculo que habíamos hecho, comparamos el excedente con la base imponible. El excedente de 280.000, la base imponible de la sociedad, es decir, su ganancia neta sujeta a impuestos, es 250.000. La diferencia en este caso es 30.000. Vamos a analizar según el segundo requisito. El primero se cumple que hay impuesto determinado. El segundo, tenemos que calcular cuál los 280.000, 5%, que es la alícuota a la que está sujeta la sociedad en ese año, nos da por resultado 98.000. Entonces tenemos que el 35% sobre el excedente es mayor, 98.000, sobre el impuesto que ha determinado la sociedad, los 87.500. Entonces, la normativa prevé que en el caso de que se dé esto, va a ser no computable para el director hasta el límite de la ganancia neta sujeta a impuesto, y el resto va a estar grabado. Recuerden que la ganancia neta sujeta a impuesto es lo que tenemos aquí como base imponible a la sociedad, los 250.000. El excedente es superior a la base imponible a la sociedad, que es los 250.000, y por lo tanto, ese excedente será una ganancia gravada en cabeza del administrador, según el artículo 142.1 del decreto reglamentario, que establece que el excedente será no computable hasta el límite de la ganancia neta sujeta a impuesto para la sociedad. Es decir, que quedaría así: lo deducido por la sociedad, 130.000,
siempre grabado. Del excedente va a ser grabada la porción que supera la ganancia neta sujeta a impuesto de la sociedad, que eran los 280.000 del excedente menos los 250 de la base imponible de la sociedad, es decir, los 30.000. Esa porción del excedente va a estar grabada. Retribución no grabada será lo equivalente a la ganancia neta sujeta a impuesto de la sociedad, que son los 250.000. Y sumando las rentas grabadas y no grabadas, nos tiene que dar el total de la retribución asignada. Para justificar patrimonialmente, tenemos en cuenta el mismo supuesto, que no tiene nada al inicio y que al cierre mantiene el efectivo que ha cobrado. El resultado impositivo en la columna 2, porque es positivo el resultado, 160.000, que es el que surge de la suma y el excedente no deducido que supera la ganancia grabada. Y como retribución no grabada, los 250.000, que es la ganancia neta sujeta a impuesto de la sociedad. Así sumamos las dos columnas y nos da la suma igual de los 410.000. ¿Se entendió? Déjalo ahí en el cuadrito de justificación, por favor, Andrés. Gracias. ¿Se ha entendido, chicos? Razonamiento de esta parte. Sí, sí se ha entendido. Bueno, con respecto al cuadro de variación patrimonial, aquí obviamente estamos analizando una partecita de las rentas de esta señora y para poder entenderlo, Andrea dijo, bueno, al cierre se supone que todo lo que ha retirado la señora en concepto de honorarios asignados han quedado guardados en su caja fuerte, en el bolsillo, en efectivo. Por eso aquí en este cuadrito de justificación patrimonial, que no es real, porque es, repito, parcial el análisis, no hay un monto consumido. Porque si esta fuera la realidad de la señora, estaría pobre viviendo del aire, no tiene consumo. Es una abstracción, una parte parcial de su análisis patrimonial. Por eso hemos dicho, para simplificar, que todo lo que ha retirado ha quedado en efectivo. ¿Y cómo se interpreta esta ecuación patrimonial? Diciendo, ella no tenía nada al comenzar el ejercicio y le han asignado 410.000 pesos de honorario que ha ido cobrándolos durante el año, de manera que le han quedado al final 410.000 pesos al cierre. ¿Cómo justifica lo que ella tiene al cierre de ejercicio? Y bueno, aquí en la columna 2, discriminando parte como resultado sujeto a imposición, los 160.000 como renta grabada de cuarta, y otra parte justifica, porque no la podemos mezclar aquí, porque esta no paga impuestos, a las ganancias que son los 250.000 no grabados, pero que también los ha incluso percibido y por eso los puede tener guardaditos aquí en la columna 1 después a los 410.000. ¿Qué otra salvedad les puedo hacer? Tengan en cuenta, cuando hemos hablado de honorarios, ustedes preguntaban o yo les había mencionado algunas cuestiones con respecto a los retiros que se podían hacer a cuenta de honorarios, y a veces cuando esos honorarios son retirados en más o en menos con respecto al 31 de diciembre, cuando cierra el ejercicio y hay que hacer la declaración jurada del contribuyente, no es el caso en que justo se ha retirado al 31 de diciembre lo que se había asignado, o sea, no ha quedado, por eso no se muestra también, es coherente, en el patrimonio al cierre más que el efectivo, porque la señora le han asignado en esta alternativa 410.000 y durante el año los ha cobrado, por eso los ha guardado, y el patrimonio al cierre es equivalente a el dinero en efectivo.
Si ella hubiera, esto una suposición al margen de lo que es el enunciado del práctico, si ella hubiera retirado más de 410.000 pesos durante el año 2017, que es o 2015, al 31 de diciembre, no sé, Andrea, si esto ha quedado 2017 o 2015, no sé si ha quedado aquí. 2015 está todo el ejercicio. Todo es 2015, bueno, está. Sí. Entonces, al 31 de diciembre de 2015, si ella hubiera retirado de más plata, pues, supongamos que haya retirado cuenta de los honorarios que le asignan, en vez de 400 días, la sociedad le hubiera permitido retirar 500.000. Al cierre de ejercicio tendría que mostrarse el pasivo, digamos, que tiene ella. Este patrimonio al cierre también tendría que incluir, probablemente, aquí estaría compuesto de 500.000 pesos de efectivo menos un pasivo de 90.000, lo cual el patrimonio le va a dar 410. No sé si me siguen, chicos, en razonamiento. Todo lo que es la construcción del patrimonio al cierre tiene que ver con un inventario de bienes y deudas y con el movimiento de fondos y la realidad que ha tenido esta señora. Entonces, repito, si ella retiró de más plata de la sociedad, va a quedar debiendo. Entonces, tendrá, sí, probablemente, si ha guardado todo, 500.000 en la caja, pero va a tener 90.000 que debe a la sociedad. Y a su vez la sociedad va a reflejar en su contabilidad un crédito por 90.000 pesos. Al revés, si ella hubiera tenido asignado 410.000 pesos de honorarios y al cierre de ejercicio únicamente hubiera hecho retiros, supongamos por 400.000, en ese caso, ella que hubiera tenido un patrimonio al cierre menor porque, tendría 410.000 pesos de patrimonio, pero no en efectivo. En efectivo hubiera tenido 400, que es lo que ha retirado, y tendría un crédito a cobrar por 10.000, que es la parte que está debiendo la sociedad por cuanto, imaginamos, ha retirado de menos el dinero. Y así, ¿por qué les digo esto? Porque ya no tenemos tiempo en esta corta clase sincrónica de ver o de ejemplificar lo que sí les había costado un poco cuando leímos la parte esta de honorarios y preguntaban sobre el crédito que quedaba, si eran créditos, los honorarios o eran rentas grabadas, los honorarios retirados en exceso o los retiros que se hacían a cuenta. Y en el otro práctico que tienen, porque son dos prácticos, que me interesaba verlos juntos para que entiendan el mecanismo y el razonamiento en relación a lo que es el texto legal, que es medio trabalengua. Y está el otro práctico que ustedes tienen también de REPAR, que lo hemos seleccionado, a donde van a leer y van a ver también la cuestión del cuadro de justificación y situaciones en las que los retiros no coinciden con el monto asignado. Entonces, por favor, tomen lo del aula Moodle y vean también el otro práctico. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Bien, y lo otro que quería recordarles, bueno, es que la clase pasada yo he estado muy congestionada, la verdad que confundida porque gracias a Dios estamos mejorando todos en mi casa, pero tenía un resultado negativo del PCR que se ve que ha sido falso porque todos en mi casa a los 2 días estábamos ya positivos y por lo tanto no era un pequeño resfrío, yo me sentía mal y la verdad que no quería que pierdan la clase ese día y no me sentía bien y he quedado algunas cosas sin evacuar. Entonces yo les había prometido con el tema del caso Bisotti, que alguno de ustedes me había consultado diciendo que lo había leído y no lo había podido entender muy bien, y yo ya no quería excederme en el hablar, porque hablar y
y me vuelve la tos. Entonces, ahí les he puesto, y se los he puesto creo en el foro, en las novedades, que les debe haber llegado al mail, un extracto de doctrina de un libro que me ha parecido muy lindo y muy fácil el comentario, porque además da ejemplo de cuál debiera ser el tratamiento o cómo se lo trata al tema de la exención respecto de la indemnización por despido en caso de despido sin justa causa, indemnización por antigüedad, a donde le cabe la exención del artículo 20 o 26 ahora, inciso I. Fíjense, porque está muy bueno el artículo, incluso tiene también comentarios de doctrina, de dictámenes de la FIP al respecto, y con eso, digamos, ya completaríamos el tema que había quedado en duda la clase pasada, de cómo se interpreta el caso Bisotti, qué es lo que tiene digamos, de interesante y además cómo sienta precedente en lo futuro a partir de ese caso, el tratamiento de esta exención. Bueno, cualquier cosita que necesiten, me pueden escribir al foro y me mandan un mensajito. Ustedes tienen mi celular para que yo sepa que tengo alguna consulta o duda para entrar y responder. Si es que no hay otra consulta, quedan libres de la clase de impuestos 1 por el día de hoy. Listo, Profe, profe, gracias. chao. Profe, Sí, lo único que me ha quedado ahí medio en duda es que cómo, digamos, la Asamblea puede asignar honorarios superiores a las utilidades que pueden haber tenido en ese año. porque la asamblea es el órgano máximo de la sociedad y asigna los honorarios en función de la ponderación, si se quiere, que hace del trabajo del director en su función de tal. O sea, la asamblea pacta el honorario independientemente del tratamiento tributario. No tiene incluso por qué el director, digamos, está atado a la cuestión tributaria. Los socios se reúnen y fijan en función del trabajo que va a desempeñar el director los honorarios. Claro. Bien. Bueno, ¿Me profe, entiendes? gracias. O sea, vos Sí, como directora, vamos a suponer que vos mañana te llamen para que seas directora de una sociedad anónima. ¿Y cuántos son mis honorarios? Y bueno, entendemos que vos quieres ganar X monto, o sea, no puedes estar atada a que la sociedad, la utilidad que en definitiva tenga o no la sociedad. O sea, vos, la asamblea tendrá que reconocer un honorario acorde a las posibilidades, obviamente, al tamaño de la empresa, la magnitud del trabajo que va a realizar ese director y a la responsabilidad que tiene en el cargo, pero no va a estar atado a la cuestión tributaria necesariamente. bien. Y usted lo que quería ¿Otra decir pregunta, chicos? sí, lo que quería decir con respecto a los créditos y a los pasivos es que unos irían en la columna 1 y otros irían en la columna 2. O sea, los créditos irían en la columna 1 de justificación y los pasivos en la columna 2. No, porque acordate que los créditos del director, digamos, lo que serían activos o bienes y deudas, porque acordémonos que eso es su situación patrimonial, personal, se reflejan en el patrimonio al cierre. O sea, no es que vas a poner activos en la columna 2, creo que has dicho, y pasivos en la 1, sino que la diferencia entre los bienes y las deudas es lo que constituye el patrimonio al cierre. Por eso yo hace rato, cuando decía en el hipotético caso, por ejemplo, ¿qué quieres que tengamos? ¿Un crédito o una deuda? Un crédito. Bueno, supongamos que la señora, y vamos a seguir con el último caso que hemos visto, le han asignado 410.000 y quieres tener un crédito. ¿Así era?
Ajá, Bueno, para que ella tenga un crédito, tendría que haber retirado menos dinero de lo que le han asignado. Entonces, ella va a tener al cierre de ejercicio, supongamos que ha retirado, que yo había dicho 400.000, pero le han asignado 410. ¿Hasta ahí vas? sí, Entonces, en la columna 2 va a seguir teniendo que justificar por la columna 2, entre lo que justifica y el honorario grabado, los 410.000, porque ella en el ejercicio este que está declarando ha imputado 410.000 pesos de honorarios de cuarta. Una parte va a estar alcanzado, columna 2, 160.000 y 250 va a estar fuera de imposición. Total, 410 en la columna 2, ¿que no? sí, Bien, si hacemos el movimiento de fondos de esa situación que estamos planteando nueva ahora, ella no va a tener no dispuso nunca de 410.000 porque ha retirado nada más que 400. Entonces el dinero en efectivo que ella tiene son 400.000. Suponemos que no los ha gastado y los ha guardado, ¿no? Siempre con esa abstracción teórica. Entonces, ¿cuánto tiene del movimiento de fondos? Si ella ha retirado 400, bueno, vamos a tener en el patrimonio al cierre, caja o dinero en efectivo, 400.000. Pero, como tengo un acta de asamblea donde le asigno 410, entonces el 31 de diciembre voy a comparar lo asignado con lo retirado y como tengo una documentación que me respalda válida, voy a decir, bueno, ella tiene un crédito pendiente de cobro por los honorarios asignados en la asamblea de tal fecha de 10.000. Entonces el patrimonio al cierre va a ser efectivo, dinero en efectivo por 400.000 y un crédito por 10.000. Todo va a figurar en el patrimonio al cierre por 410. Ahí voy a equilibrar las dos columnas, pero dentro del patrimonio va a estar discriminado en dos rubros. sí, listo. Ahora sí, profe. ¿Me sigues? Y lo mismo o parecido razonamiento con el caso de que haya retirado de más. Si ella ha retirado de más, la imputación es al ejercicio de acuerdo a la asignación. Bueno, muy bien, vas a tener en la columna 2 410.000. De nuevo lo mismo. Pero si vas al patrimonio de ella, ¿qué vas a tener? Si has retirado 500.000, y bueno, 500.000 pesos de efectivo. Y ahí no me va a cerrar la columna 1 con la 2 ni queriendo. ¿No es cierto? Sí. Porque la realidad del inventario es que ella no se ha gastado la plata y son 500.000, pero ¿y cómo? ¿De dónde han salido si yo por columna 2 tengo nada más y que es real una asignación de honorarios por 410? Algo me está faltando. ¿Qué es lo que me está faltando? Justificar de qué manera. Y bueno, antes analizo el patrimonio, porque no voy a hacer un empate técnico, matemático, sino tengo que ver cuál es la realidad, y la realidad es que ella tiene 500.000 pesos al cierre porque ha hecho retiros por 500.000, pero el acta de asignación de honorarios indica que ella ha retirado de más dinero, porque a ella le habían asignado únicamente 410, entonces la diferencia, los 90.000, al 31 de diciembre son un pasivo. ¿A dónde lo voy a poner el pasivo? Y bueno, no voy a empatar poniéndolo, por eso te decía, por columna 2 a los 90.000 y haciendo una justificación, porque sería incorrecto. Lo que tengo que hacer es poner patrimonio al cierre, 500.000 pesos de efectivo, y poner abajo, o dentro de ese mismo patrimonio, mejor dicho, abajo porque estoy poniéndolo en mi cabeza como resta, los 90.000. Entonces voy a tener patrimonio al cierre, 500.000 de efectivo, patrimonio al cierre, 90.000 de pasivo, total de patrimonio al cierre, columna 1 siempre, la diferencia es 410 y ahí empato las dos columnas. Bien, ahora ¿Se sí. entendió? Sí, sí. O sea, no es cuestión de lo que no me cierra
hacerle una suma o una resta por cualquiera de las dos columnas. Claro. Hay que ver, analizar bien el patrimonio y después ver las justificaciones si corresponden. Gracias, profe. No, de nada, chicas. Profe, ¿Sí? cuando usted mejore, ¿podríamos tener una clase de consulta? Porque yo la teoría que había puesto usted en la plataforma no la había entendido, y justamente con este práctico. Disculpame, la teoría que he puesto, ¿no qué? Que no la había entendido, estuve leyéndola y no la llegué a entender. Si podríamos después tener una clase de consulta cuando usted se sienta mejor, porque para no pasarnos de las 6, porque después hay otra clase, creo. Bueno, en todo caso, si quieren, si les parece, vamos a iniciar la clase que viene como consulta. Ahora bien, la consulta, para que también yo me haga mi esquema mental, sería respecto a algún punto particular de la teoría, de lo que habéis dejado, o quieren ver algo en particular sobre qué va a versar, digamos, qué es la parte que no entiendes. O sea, esto que están viendo hoy, digamos, con respecto al práctico, está en la teoría. Está en la teoría, digamos. Además, acuérdense, chicos, que ustedes tienen que ver no solamente seguir las clases con lo que les vamos aportando, sino también tienen que tratar de conseguir la bibliografía, ¿no? Porque no podemos legalmente subir libros enteros sin tener autorización para reproducirlos. Sí, profe, yo estuve leyendo la teoría, una parte que usted dejó que es honorarios de directores de sociedad anónima, análisis como gente de cuarta categoría. Esa es la práctica, la doctrina. Sí, justamente sobre este tema que habla de las deducciones especiales de la tercera categoría. Y dice que la pregunta sería si la empresa no lo pudo deducir, de alguna manera pagó impuesto por este excedente, por lo cual el director no debería incluirlo en su declaración jurada. Y sinceramente no entiendo a qué se refiere en sí con el excedente. Entiendo lo de la deducción, pero porque dice que hay una limitación en la deducción, pero después no entiendo la parte del excedente. Bueno, si quieres volvemos de nuevo sobre lo mismo la clase que viene. O sea, en concreto no te ha quedado claro tampoco el ejercicio este, en la segunda, en la alternativa que hemos planteado. Claro, profe, por eso lo estoy grabando. Pensé que íbamos a arrancar con la teoría, por eso había visto primero la teoría y no el práctico. Bueno, volvemos de nuevo si quieres sobre el tema, porque me parece que merece a lo mejor otro enfoque o que lo veamos como vos dices la teoría digamos con el esquema, un poco para que nos ubiquemos más en la teoría y después pasar al práctico. Sí, profe, por favor. Bueno, recordámelo, Juan Andrea, ¿estás todavía? Sí, profe. Recordame, Andrea, para que demos un ajuste más de tuerca la clase que viene. Bueno, Y profe. empezamos de nuevo con el caso, entonces sería Rocío, ¿no es cierto? Sí, profe. Rocío, concretamente lo que te está costando es el tema de cuando hay el tratamiento del excedente y donde, digamos, del segundo caso, donde tienes una parte computable y otra que no. Sí, además la teoría plantea muchas preguntas, por ejemplo, dice, ¿son rentas de cuarta categoría o son rentas no computables? Y como que A se ver, vuelve a hacer espérate esa un pregunta. poquito, porque si no, ganemos tiempo ahora, voy a ir voy a ir a tratar de compartir la pantalla. Compartir pantalla.
¿Ahí están compartiendo, chicos? ¿La ven? Sí, profe. Sí, profe. ¿A dónde, en qué parte, Rocío, en esta? Honorarios directores como gente de cuarta. Directores de Sociedad Anónima, análisis como gente de cuarta categoría, es el título. Va, yo lo Dentro de imprimí, profe. doctrina, creo que. Espera, ya te- creo que Este estás. es el que lo tenía, profe. Eso. ¿Ah? Sí, profe, eso. Sí. Bueno, entonces lo vemos si quieren, así como hemos visto hoy el de la señora Miss. Este es el que yo justamente les decía que tenían que verlo, leerlo, analizarlo para poder comprender y cerrar mentalmente todo. Por eso yo les hablaba de los créditos, de los pasivos, porque eso tiene más que ver con este análisis teórico práctico, digamos. Entonces, para la clase que viene, Andrea, vamos a ir con este caso completo y lo desarrollamos y vemos las dudas. ¿Quieren? ¿Les parece bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Con el compromiso de que ustedes los vayan leyendo como para que las dudas que tengan las podamos ir marcando más rápido. Bueno, profe. Bueno, profe. Listo. Nos vemos la clase que viene. Muchas gracias por estar. Chao. Chao, profe, que se mejoren. Chao, profe. Gracias, chicos.